39 minutos de las 9, llegó muy temprano nuestro invitado y nos place muchísimo porque él es una persona que, además de saber toda la historia del mundo, es un intelectual de primera, un historiador, un escritor, fue embajador, fue canciller de su país y además, bueno, él también preside la ALADI y tiene bastante experiencia porque fue senador de la nación uruguaya, ministro de Industria y Minería de su país, también ministro de Relaciones Exteriores. Aparte, en el 2011, entre ustedes y nosotros, lanzó un CD, Cuñacaraí, en el idioma guaraní, porque Sergio Abreu es hijo de un paraguayo, es abogado, es talentoso, gusta comunicarse con la gente y es extrovertido y no introvertido. Es así, querido Sergio, te voy a tutear. ¿Cómo estás? Discúlpame que te tutee. Al contrario. Bruno, es un gusto estar contigo una vez más en tu programa. Gracias. Y además en contacto con la audiencia y siendo lo que realmente es uno. ¿Cómo es uno? En el caso de Sergio Abreu, ¿cómo es uno? Una persona normal quiere decir de que sabe lo que son los altibajos de la vida. Sí. Yo la defino la vida como un traje de confección. Ah, sí. Es decir, uno la tiene que lucir con elegancia, pero qué lindo. Para decirlo así, trajes de medida en la vida no existen. Y yo tengo un amigo, un íntimo amigo de mi vida, del Uruguay, que es el sobreviviente de los Andes, Roberto Canessa. Ah, sí. Es como hermano mío. Creo que lo conocía él también. Sí, en algún momento. Seguramente. Sí, y él siempre me transmitió esto que es muy humano. Me dijo, mira, cada persona en la vida tiene su cordillera. Y las cordilleras son de distintas formas, pero es muy difícil que alguien transfiera o cambie su experiencia de vida con otra. Qué bueno. Y de diferentes alturas también. Y de diferentes alturas. Claro. Y lo otro que sí aprendí de muy niño, porque mi padre fue al Uruguay a estudiar, era dentista, era un inmigrante con una enorme capacidad de trabajo y de familiar sobre todo. Yo conocí muy niño, muy joven, a Eduardo Víctor Aedo. Sí, Eduardo, claro. Que bueno, uno parece que está hablando preconcilio de Trento acá, pero sin embargo... hay una calle famosa en Asunción. ¿Cómo? Es una figura, pero extraordinaria, y un hombre como Luis Alberto de Herrera, que se sentían paraguayos como se siente el presidente, el actual padre del presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Y Eduardo Alberto me decía... Aedo me decía, mira muchacho, yo era joven, la política es muy linda y te voy a decir dos cosas. La primera es la amante más exigente. Y yo dije, ¿por qué? Porque en un momento tu señora la va a tolerar con la vana ilusión de pensar que no dormís con ella. Entonces tienes que ser equilibrado. Y la segunda... No te marees con las posiciones públicas, porque generalmente el que llega a un cargo alto puede subir como un rayo y sonar como un trueno. Así mismo. Es cierto es esto. Y lo otro que es muy importante en la vida, y uno no puede ser ejemplo de nada, es que cualquiera que tenga familia o hijos después de tener un padre político, no tenga que bajar la cabeza caminando por la calle o con los amigos por algo de corrupción o conductas que no fueron ajustadas a lo que son la ética y la importancia de las acciones de gobierno. Es bueno lo que dicen. Y con eso, porque el ser honesto no es una virtud, es lo menos que puede hacer quien tiene a su mano conducir
nada menos que el destino de los pueblos y sobre todo el futuro de las generaciones que hoy, cada día más, en muchos países nuestros, comienzan a descreer de la democracia. ¿Es difícil ser honesto en un cargo público? No, esto es Doctor Abreu. No, mira, Bruno, simplemente en aquella época, es como decía, de nuestras juventudes, se acercan a las que más o menos les sonríen. Yo nunca he tenido ningún tipo de dificultad, ni siquiera planteos. Y no estoy hablando de cosas muy delicadas, nada que cada país, ahora son otros tiempos, pero también es cierto que yo siendo secretario de la ALADI tengo a 13 países. Justamente, sí. 13 países, porque yo le quería consultar acerca de cuál es el rol realmente de la ALADI. ¿Es una suerte de Mercosur también lo de la ALADI? Donde hay 13 países, como usted mencionó: Panamá, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela. Y Cuba. Y Cuba también. Sí. Claro, Cuba y Argentina. Exacto. Ecuador también. Ecuador. Estos son, también. Y México, ¿no? Estos son 13 países. La ALADI es muy importante en materia jurídica porque es la que permite que se celebren los acuerdos de integración en materia jurídica, multilateral, diríamos. Por ejemplo, el Mercosur es un acuerdo dentro de la ALADI. Adentro de la ALADI. El acuerdo andino, o mejor dicho, lo que es el pacto andino. También dentro de la ALADI. Es decir, ¿por qué? Porque es un mecanismo. Creo que ahí está Chile, Perú y. Ahora se achicó, se modificó y está Bolivia, Ecuador y Bolivia, Ecuador y Perú. Ay, pero Chile ya no está ahí. No, Chile empezó al principio y se fue por el tema de la cuestión del Pacífico. No, de la apertura comercial. Porque todo es un tema comercial. Sí. Y esto es integración. Usted lo ha dicho, o lo has dicho, un tema comercial, y nosotros no podemos sacar un producto nuestro, venderlo a la Argentina, por ejemplo. Y hace más de 30 años que se conformó acá en Asunción el Mercosur, Tratado de Asunción, y todavía tenemos dificultad. Esto es una historia, histórica, vamos a decir, desde el punto de vista de lo que yo le llamo en mi libro la vieja trenza, que es una vieja trenza porteño-lusitana, en el manejo de la conducción histórica, digamos, de nuestros países, y además está marcado por la diferencia y la asimetría. Mira, Bruno, Brasil tiene 214, 215 millones de habitantes. La Argentina llega a 48, 47. El Uruguay 3 millones y medio y Paraguay 7 millones. Son de una diferencia de mercados muy importantes. Y ahí es donde debe tomarse en cuenta las diferencias para hacer un proceso de integración. Si un mercado es muy grande, yo puedo vender mucho y puedo tener una demanda importante, pero si el mercado es chico, voy a tener que hacer una diferencia muy importante en la calidad de mi producto para poder posicionarlo en ese mercado grande. Para eso se necesitan dos cosas, para traerlo a la actualidad de hoy. Yo le llamo a estas reuniones de cumbre de presidente y todo, terapias de grupo, sí, entiendo. Con actuación incluida. Con actuación incluida. Y entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, vamos a analizar. La verdad histórica es: los países no tienen amigos. ¿Sí? Tienen intereses permanentes, decía Lord Palmerston. ¿Y enemigos también? Y enemigos a veces ocasionales, porque el tema es la lucha de poder. Y en la lucha del poder es entre los grandes. Luis Alberto de Herrera decía una frase muy gráfica: allá los rubios y los amarillos del norte con sus problemas, festín de leones. Y hoy cuando uno ve lo que pasa en Europa, con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, y uno dice, ¿no será un festín de leones? Sí, claro. Y nosotros no seremos, digamos, o por lo menos la parte menos importante para tomar en cuenta.
porque es una historia que está norte-norte, es todo el hemisferio norte. Todo el hemisferio norte. Y a veces yo digo, ¿y no estaremos, en el sentido, entre comillas, viviendo en el hemisferio equivocado? O por lo menos en el que no toma decisiones. Entonces, en esos temas uno ve la LADI con su región, los países que hablan todos de la integración, por supuesto declaman integración, el porcentaje de comercio ALADI entre los países asciende hoy al 11%. Sí. Y Europa tiene el 60% entre ellos y el Asia también el 60%. Y la pregunta es, ¿y si cada vez que citamos a nuestros héroes comunes en nuestras alfombras rojas, como digo yo, somos coherentes en los tapetes verdes de la negociación? Entonces, ¿no será aquello de que los países, si bien se dicen amigos, a veces tienen más intereses que amistades? Puede ser como la sandía. Exacto. Es verde por fuera y roja por dentro. Exacto. Bueno, y ahí, que no es una denuncia, porque tampoco es asumir la realidad. Fíjate que hoy estamos, y mirando, yo lo miro desde el punto de vista técnico. Tú sabes que yo tengo algunas incompatibilidades como ser secretario general o de la LADI. Secretario general. Pero, no es presidente. Sí, pero yo quisiera, la LADI, hace rato que yo escucho lo de la LADI, mucho antes que lo del Mercosur, ¿verdad? Pero debería, a mi criterio, y no quiero pecar nada, pero a mi criterio me parece que tendría que tener más presencia la LADI. No sé qué le falta. Mira, por eso le hice esa pregunta tan básica. Pero, ¿qué trata la LADI? O sea, ¿qué maneja la LADI? ¿Verdad? Es la Asociación Latinoamericana de Integración. Asociación Latinoamericana de Integración. Bueno, pero eso que decís tú es una pregunta, tú dirás que hasta yo me la pregunto, me la hago yo, sí, porque claro. Yo digo, muy bien, ¿qué es esto? A ver, para cualquier persona, porque acá no es nada tan complicado como decir esto, si no hay comercio, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay paz social. Paz social. Y entonces lo que ALADI tiene que hacer, los países... Qué bueno está eso, si no hay empleo, no hay paz social. Exacto. Por eso estamos así todos... Exactamente. Y cuando no hay paz social, no hay instituciones. Claro. Y entonces hay... Interesante. Y ese tema depende de ¿qué? De los países. Es la voluntad de los países, no es... También los actores, las líneas de comercio, las cadenas de producción y las distintas versiones, ¿no? Pero son los países los que tienen que decir, bueno, yo voy a tratar de comerciar más, voy a evitar tener problemas en las fronteras para que los camiones puedan pasar, bueno, que son todas estrategias a veces para entorpecer el comercio, voy a buscar al micro, pequeño y mediano empresario. Que yo he venido estudiando estos temas, te traje uno de mis, para que después lo podamos ver. Esto con el teléfono. Claro. Esto es una plataforma digital. Qué bueno, grandes negocios. Claro, tú sabes que hoy el micro, pequeño y mediano empresario de toda la región sí. Es aproximadamente, son el 90% de las empresas, el 60% del empleo, sí. De la región, y sin contar el empleo informal, que es un tema importante. Cuando viene la pandemia, se perdieron 30 millones de puestos de trabajo sí. De la micro, pequeño y mediana empresa. Ese es el tejido social que se defondó. Se dañó. Y entonces ahí es lo que hay que recomponer, porque precisamente se da el planteo que te decía: comercio, empleo, paz social. Y ahí está la inclusión, está la educación, una cantidad de elementos básicos que los países deberían abordar para tratar, que no es el tema hoy, porque va a ser la diferencia entre la pobreza, la desigualdad y el bienestar.
Pero el Uruguay trata este tipo de filosofía, digamos, por eso está tan maduro, en el mejor sentido, porque yo veo al Uruguay como un país consolidado, con 3,5 millones de habitantes, pero es un país seguro, es un país, digamos, al que se lo respeta. A eso voy. Y sabes yo quisiera hacer un tanto el Uruguay también, decía fuera de micrófono, pero... Sí, pero todos también queremos también ser la estructura tributaria paraguaya, el ¿sí? 3x10, ¿no? Bueno, ya sé. Que ya es pero el ser uruguayo... Eso se maneja bien relativamente todavía. Bueno, pero el ser uruguayo, mirado así y no para no extender opiniones que no proceden, el ser uruguayo no es una condición. Es una profesión. Es una profesión. Porque vivimos al lado de dos. Esta es la simetría económica que se maneja, que también se le puede aplicar a un país más chico, como el caso del Paraguay, pero de eso no quiero opinar, pues es un tema que no es mío. Pero digo, estamos rodeados de dos grandes vecinos, que de tanto que nos quieren, cada vez que nos abrazan, nos ponen al borde del paro respiratorio. Está muy bien. O nos van empujando hacia el Atlántico. Exacto. Entonces, eso se llama una profesión. Es decir, el tratar de sobrevivir con la dignidad de su gente, con un nacionalismo moderno, más aperturista, con una educación mucho más desarrollada, con un mundo digital, que ese es el tema. Un mundo digital que con la pandemia aceleró los cambios del comercio electrónico y ha puesto, digamos, en el mundo del comercio, ya no son los aranceles, son las normas, son las agendas digitales, lo que va avanzando ese mundo que nos va provocando una brecha, si no lo seguimos a ese ritmo, que después se traslada al tema social con enorme preocupación. Pero también está la eficiencia, doctor Abreu, de esas marcas, por ejemplo, uruguayas, en cuanto a lo lácteo, en cuanto a lo vacuno, la ganadería, etcétera, etcétera, que sabemos que tiene un prestigio enorme el Uruguay. Nosotros también estamos haciendo relativamente buen trabajo en esas áreas y en otras seguramente. Pero yo siempre me fijo en el Uruguay y realmente, por todo esto que dice usted, ¿verdad? Un país pequeño territorialmente, entre dos gigantes con 3,5 millones de habitantes, pero está en el mapa. Eso quisiera que Paraguay emule, estar en el mapa. ¿Qué es estar en el mapa? En el mapa es estar en el mundo del día, de la modernidad. El Paraguay, lo que he mirado desde el punto de vista hasta de la LADI, ha avanzado enormemente en la mejora de la cadena agropecuaria, de la competitividad, de la exportación de carne. El doctor Valle, que era un hombre muy, muy inteligente, muy especial, que era el presidente, yo fui ministro de Industria en el gobierno de coalición, después de ser canciller, decía, la vaca le gana. La vaca le gana. La vaca le gana. Y hoy, cuando uno ve el Uruguay, su principal socio es la República Popular de China. A eso iba. ¿Y qué le compra a China? Y le compra, es el principal socio con más del 32% de las exportaciones, le compra carne. Y le compra carne en una demanda, incluso pagando aranceles. ¿Cómo consiguieron ustedes eso? Es la demanda china, la demanda global. Y no, ya sé, pero acá... Porque, claro. Están los otros países del Mercosur, incluyendo al Paraguay, como pivot, que está queriendo poner palos en la rueda a lo que está pretendiendo el Uruguay, ¿verdad? Y aquí el presidente de ustedes plantea que el Tratado de Libre Comercio con China avance en conjunto con el Mercosur. ¿Se podría hacer eso? Pero es un tema de... Mira, voy a ser bien concreto porque no estoy para mucha vuelta a esta altura. No, claro. Ni ahora ni antes. Acá la decisión la toman dos países que están condenados a entenderse y que no lo hacen bien. Brasil y Argentina. Sí, claro. Ellos empezaron en el Mercosur de A2 y después nosotros tratamos de subir, no subimos, pero nos dijeron no, en la ventanilla no van. Van a estar sentados en
En el pasillo. En el pasillo. Muy bien. Esta es la Pero más a mi favor, Paraguay debería de apoyar al Uruguay, bueno, no ponerle una traba ahí. Eso es un tema, por supuesto que... Pero lo digo personalmente, claro, ¿verdad? Claro. Pero sí también hoy, mira, si tú ves, China, la República Popular China, es la primer exportador de bienes del mundo. Sí. El tercer exportador de servicios. El socio comercial más importante del Brasil, del proteccionista Brasil. El socio más importante, o el primer importante socio de la Argentina, de la proteccionista Argentina, y del Uruguay, de Chile, de Perú, y ahora va de Colombia. Ahora va de Colombia. Con las zonas de libre comercio, esas no existen, sin ningún tipo de preferencia. Sin ningún tipo de... Simplemente, entonces digo, y esa realidad... la tenemos que analizar cada uno y cada país toma sus decisiones, pero tenemos, porque es un hecho donde cuando uno exporta a China, por ejemplo, en posiciones arancelarias, ponele 150 o 100, China te exporta a tu país 4.000, 5.000, 6.000, es decir, ¿por qué? Porque la producción de China es muy importante, ya no es aquello de que es un producto chino, ya tiene su calidad, su desarrollo. Calidad, sí. Exacto, y uno en el mundo va a la industria del cuero y del textil y todo demás de América Latina y hay que tener, ni con aranceles se detienen en el sentido de la demanda. Y después demanda comida. Y demanda, y bueno, y esto se compite, pero también vamos en la trazabilidad, bueno, en todo lo que es la mejora de la oferta en materia alimenticia. Sí. Y ahí está, digamos, pero hay otro tema que yo estoy tratando en la LADI que se llama la logística. ¿Qué es la logística? Los puertos, la conectividad física, los costos que tiene este transporte tan extenso en América del Sur, por ejemplo, claro. Que tenemos una hidrovía Paraná-Paraguay, que es la misma extensión que la hidrovía del Rin, 3.000 y pico de kilómetros, pero que todavía estamos de alguna manera teniendo dificultades para dinamizar todo eso por falta de políticas comunes, y entre otras cosas a veces por nacionalismos de las grandes de los grandes países que tratan, que a veces dicen, pero ¿cómo? Y eso sucede en todos lados. Mis productos van a salir por un puerto de un tercer país, cosa ya totalmente superada, pero acá hoy un container para llegar a la China, por decirlo así, demora entre 40 y 60 días. En manejo de una operación portuaria en México, y son lo que demora 10 horas, en el resto de América demora 3 días. Y esos son costos. Y ahí es donde viene el desafío de la hidrovía en el caso del Mercosur, con Bolivia obviamente, la competitividad para salir, y lo digital de los puertos. Y nuestra flota, que es muy buena en ese aspecto. La flota paraguaya, que es la tercera del mundo. La tercera del mundo. Sí. Excepcional, que tiene además la tecnología y lo digital incorporado al manejo. Sí, porque antes eran las cartas náuticas que le llamaban. Ahora con lo digital uno ya sabe dónde puede navegar en el día y puede ahorrar costos en el transporte. Digo esto porque esto de lo digital es realmente de primer nivel, sobre todo en materia de transporte y de competitividad y en el mundo. Ahora después yo me gustaría hacer una reflexión porque, por favor, ¿te parece? ¿Sabes qué, Bruno? Uno piensa, ¿y cómo puedo transmitir lo que me parece que está sucediendo y que a veces no vemos? Esto de la guerra, yo le llamo la Tercera Guerra Mundial. Allá arriba, en Europa. Exacto. La Tercera Guerra Mundial, que no es por supuesto una guerra nuclear, pero que tiene sus bemoles. Sus bemoles, tiene además, bueno, no vamos a hacer todo este juicio, este tema de Estados Unidos, Europa, Rusia, Ucrania, China. Vale la pena leer a Kissinger cuando le dicen, tengan cuidado que están poniendo a Rusia en el regazo de la China. Así dijo. Así le dijo.
Y ¿qué es lo que sucede? Hay un error geopolítico en general. Bueno, todo esto, uno dice, ¿qué de es? origen alemán, pero secretario general de Estados Unidos. ¿Cómo es? Exacto, de polaco. ¿Qué sería? Judío polaco. Judío polaco. Una de las cabezas más allá de cualquier tipo de... Brillante. Ahí tiene un libro sobre China, y tiene otro libro. Fue el primero que llevó. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo él? Cuídense que están poniendo a Rusia en el siguen regazo. Presionando a Rusia cuando ya ha caído la Unión Soviética y la Guerra Fría y el enfrentamiento entre ideologías, y lo siguen presionando y arrinconando a Rusia a Rusia, que tiene una historia de conducta que no se asemeja a un Estado europeo. Sí. Y ahora tiene las Fuerzas Armadas para evitar la secesión o la fractura, y antes la utilizaba. No estoy justificando nada, estoy diciendo lo que y dice, pero siguen con la OTAN, con las Fuerzas Armadas, muy bien, pero ¿y no será que despertaron tarde, después que casi el 60% en Alemania y casi el 100% en otros países de la energía depende del gas ruso? Sí, claro. Y entonces y de Ucrania la comida. Entonces ahí lo que tenemos es una gran crisis en la seguridad alimentaria, en la seguridad energética y en la seguridad política. Y ahora justamente el petróleo sigue en ascenso por la amenaza rusa del gas, entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que a nosotros, porque a veces nuestros pueblos son de sacar las fotografías, dicen, ¿qué inflación? Bueno, pero es natural que hay inflaciones que no se controlan, porque si a mí las fertilizantes rusos de Ucrania, 40% del fertilizante que utiliza el Brasil viene de Rusia y de Ucrania. Venía. 40%. 40%. Así que. Y todo el tema de la alimentación, el primer exportador no solo de petróleo, de otros productos, y Ucrania de un granero impresionante. Y cuando se corta esto, y afecta enormemente, ¿por qué? Al resto del mundo. A todo el mundo. Entonces dice, ¿por qué sube el pollo? Decía alguien en Brasil el otro día. Y porque Balsen le dice, sí, el pollo subió porque me subió el costo del pienso, para entender, ¿y eso de dónde viene? Y si sube el petróleo, si falta los fertilizantes, si suben los alimentos, hay una inflación generalizada, cae la economía agregada a la pandemia. Uno dice, pero ¿no tendría yo que estar viendo dónde están algunas causas y no echarle la culpa siempre, en todos los gobiernos, digo, a la fotografía de la realidad? Había un dicho hace mucho tiempo, y hoy mirando la crisis italiana con el primer ministro Draghi, que está renunciando, que decía, el pueblo decía, llueve, piove, gobierno ladrón. Ah, sí, claro. Piove, gobierno ladrón. Bueno, aquí es lo mismo. En general hay que darle a cada uno su responsabilidad, pero el mundo, al nivel en que va, los alimentos, la pobreza en América Latina va a ser cada día más acuciante. Qué lástima, y eso, no soy un agorero, ¿no? Pero digo la realidad. Entonces, todos coinciden en eso. Dejemos los discursos lindos para otro momento y seamos un poco más generosos con los que más necesitan, que son los pequeños y medianos empresarios. Justamente hay una plataforma de Aladi, el servicio de su empresa, dice, negocie, infórmese, capacítese, pymes latinas, grandes negocios, pymes latinas, grandes negocios, ofrece en un solo lugar herramientas diseñadas especialmente para las pymes regionales, atendiendo directamente sus necesidades y potenciando su participación en el comercio intrarregional. Y hay acá ejemplos, nuestros centros, centros de información, etcétera, etcétera. Funciona así, Bruno. Sí, mira, yo agarro el teléfono y lo pongo acá en esta, y ahí me aparece la plataforma. Yo soy un pymes, exporto, vamos a ponerle zapatos o alfajores.
para decirlo así. Sí, claro. Y entonces ahí, la nueva que lo diseñamos en Aladi, eso, lo nuevo es, hoy aparece. Para el empresario le aparece toda la información del mercado, de la región, de los aranceles, las normas, el único que tiene esa información, ojo, el único. Y lo mira con un algoritmo donde le presenta también las tendencias de comercio y las corrientes. Dice, muy bien, usted tiene el panorama. Es una oficina de comercio exterior sin costo. No tienen que pagar sueldos, ni trabajos, ni consultoría. De ahí le dice, se capacita, empieza a ver que la capacitación es apenas, y después de todo eso se hacen las reuniones ahora entre empresas y distintos sectores o países. Por ejemplo, hicimos de fertilizantes, hicimos de mujeres. ¿De mujeres? De mujeres rurales, para buscar un poco la inclusión a raíz de la pandemia. Sí. Todos los años tenemos de mujeres, que es muy interesante, sobre todo en materia rural. Las mujeres se están poniendo a tono con, digamos, están cabeza a cabeza con los hombres hoy. Pues yo creo que hay que tener el concepto de la equidad. Necesita una comprensión que no vaya más allá del fanatismo. Que no vaya más allá del fanatismo. ¿Y cómo se presenta eso? Y se presenta la equidad en la no discriminación y en la posibilidad de que todos tengan una equidad o una participación y oportunidades similares, teniendo en cuenta que son todos seres humanos y no diferenciados por sexo. Ahora, la discriminación en nuestra región tiene no solo aspectos femeninos, de hombres, sino que tiene además de étnicos. Yo recién vengo de Ecuador, estuve visitando mercados de Ecuador, cosas muy buenas, pero son culturas y visiones que necesitan incorporarse al mercado. ¿Cómo está el Ecuador? El Ecuador es un país increíble. Es bello, ¿verdad? El país, Ecuador, geográficamente muy lindo. Y es el país del mundo que tiene mayor diversidad por kilómetro cuadrado en relación con los ríos. Así. Mira, es una cosa, tiene además las tres versiones del mundo, digamos, pacífico, que son Amazonas, montaña y costa. Y tiene además, digamos, la riqueza de la isla de Galápagos en materia de lo que es la ecología, la fauna, bueno, la flora, y tiene dificultades como precisamente de comercio, empleo y paz social en algunos aspectos. Pero yo diría que además tiene una característica muy especial. Yo tengo esa manera de hacerlo hasta a veces un poco risueño. Ustedes tienen una amistad con Brasil sin límites, porque no tiene límites con Brasil. Entonces eso es bueno y es malo, pero es bueno en el sentido de que... A veces yo quiero que ya nos anexe definitivamente. Bueno, pero el problema... Porque creo que se van a solucionar muchos problemas. Lo más difícil va a ser escribir el portugués. O si no, decir infelizmente eu virei. Claro, bueno. Pero ya que tocó eso del Ecuador, canciller Abreu, me gusta preguntarle esto que también me está, digamos, picando mucho. La izquierda, o sea, los zurdos, están abrazando toda América del Sur prácticamente. Y se vaticina que Lula va a ser el siguiente presidente en Brasil. O sea que vamos a quedar 3 países pequeños sin saber para dónde ir, supuestamente, con lo que eso implica en cuanto a presión continental y todo lo que puede llegar a venir después. El caso de Ecuador, de Paraguay y del Uruguay. ¿Cómo usted ve este avance? Hoy dice que ya no se habla de comunismo, ya pasó el comunismo, dicen. Es otro tipo de lectura el de la izquierda. ¿Cuál es la visión suya respecto a esto que pasó ahora en Colombia, que asume ahora en agosto este señor Petro, lo que pasó en Chile recientemente y lo que va avanzando Brasil, que está a las puertas de un nuevo, digamos, gobierno y de tendencia similar a todos estos otros países? ¿Cuál es la visión suya? La visión mía es más que ideológica, porque en realidad me cuesta mucho
interpretar a Adam Smith en su visión del capitalismo y a Carlos Marx en su visión de la lucha de clases, interpretarlos a través de lo que yo digo, no sé quién lo pudo haber dicho, y podían haber sido los dos: sin comercio no hay empleo, sin empleo no hay paz social. Paz social, sí, claro. Y para que haya paz social tiene que haber comercio y empleo. Y para que haya comercio tiene que haber apertura comercial. Y tiene que existir un sistema en que el Estado no sea ni monopolista y regule la acción de los participantes para que el pez grande no se coma al pez chico, como ha sucedido en las grandes empresas hoy, que las obligan en el mundo de Estados Unidos, por ejemplo, a dividirse. Pero acá el tema que se está planteando como reacción son reacciones contra los gobiernos. Las poblaciones, ya ni siquiera ideológicamente, cuando tienen dificultades le buscan la responsabilidad. Y entonces ahí tuvimos al presidente Lula, tuvo 2 años preso, ahora vuelve. Tuvimos el tema de Perú, yo fui jefe de la OEA en las últimas elecciones, no en esta, en las demás, en las anteriores. Y yo decía, pero ahora 5 años después de las elecciones, el que no está muerto está preso. Claro, en Perú. 5 después, presidentes más o menos. Exacto, después viene lo de Chile, presidente muy bien electo, está por fallar la constituyente de alguna manera y dice que va a presentar otra, pero anoche, por lo que yo leí, en el sur quemaron 20 camiones, autos y todo, movilizaciones radicales que no están dispuestas ni siquiera a dialogar con ese gobierno. Ni siquiera. Entonces, cuando uno dice, y uno ve lo que pasa en Perú, lo digo pero en el sentido de institucional, no político, cuando el presidente ya ha perdido hasta el sombrero, pobre, y además le dicen, mire que usted no tiene el apoyo de su partido, y que después de una enorme conclusión democrática, el partido dice, era un gran candidato para ser un mal presidente. ¿Cómo es un gran candidato para ser un mal presidente? Exacto, porque en realidad hoy el estadista no se mide. No están buscando lo que tienen algunas. Las elecciones de Colombia fueron muy entre el Petro, que fue alcalde de Colombia, un hombre bueno con una historia política muy, y el nuevo presidente que lo primero que dijo es, yo voy a sacar las embajadas en Paraguay, en Uruguay, todo eso, como diciendo no existe. Entonces, acá lo que tenemos es... El alcalde de Bucaramanga. Acá tenemos hoy una enorme crisis en la diplomacia presidencial. Los presidentes están todos hablando consigo mismos por sus problemas domésticos, ninguno habla con otro, que eso del tema del Mercosur. No hay integración si los presidentes no hablan. Y después de eso, que no hablen, empiezan a medirse en función de etiquetas ideológicas superadas. Claro, por supuesto. Donde aquí el tema del Estado, mirado así el Estado, como gran fracaso, ha sido la educación. No se ha puesto el Estado. Nosotros fracasamos en educación. En la educación. Son ejemplos de educación. No, en serio. Pero yendo otra vez a esto de la calle Pou, que plantea el Tratado de Libre Comercio con China como un avance que podría generarse en conjunto con el Mercosur, porque al final de cuentas el Mercosur respecto a Paraguay nos sirve para qué si no podemos congeniar y no podemos avanzar en sacar nuestros productos y ese tipo de cosas. ¿Para qué estar metidos en un Mercosur? Por decir que tenemos vecinos así más o menos grandes y que no estamos tan solitos, pero la resultante no es tan así al fin de cuentas, ¿verdad? Pero mira, por eso me gusta el Uruguay, porque lucha y sigue siendo el más pequeño en población y territorialmente, pero tiene algo en la cabeza. Es una profesión. Y por eso le digo. Pero y mira, Bruno, nosotros vimos proceso de integración de todo tipo. En América, Estados Unidos con México. Vino después el fracaso del ALCA, que al final el fracaso terminó con que Estados Unidos negociara en forma individual con los otros países sus zonas de libre comercio, imponiendo sus criterios. Después vino el fracaso del UNASUR,
que se planteó un discurso de toda naturaleza, pero que al final terminó en lo que terminó, que ahora estaba en Ecuador, habían hecho una casa central, parecía una especie de mausoleo, porque nunca pudo ser ocupada. Bueno, todo eso son fracasos porque los países no se abren al comercio. Y empiezan a pensar en la ideología, a ver quién es el amigo del presidente o el no presidente. Y cómo uno puede entender que pase un país de un lado para el otro en forma radical, como sucedió con algunos cancilleres nuestros, inclusive el secretario general de la OEA, que estuvo acá en el Paraguay, sí, con la gente de bueno, yo tengo historia. A eso yo iba también, a eso yo iba. Usted recién dijo, es una profesión. El uruguayo, el ser uruguayo es una profesión. Y esa profesión abre puertas. Porque tanto en la OEA como en la ALADI están uruguayos que presiden estos organismos. Pero yo hago mi discrepancia con eso. Yo no soy Almagro. ¿Cuándo estaría un paraguayo? No, ya sé. ¿Cuándo estaría un paraguayo, por ejemplo? Pero eso de Paraguay estuvo en la ALADI, fue secretario general, pero tiene... ¿Hubo un paraguayo en la ALADI? Fernández Estigarribia. Fernández Estigarribia, sí. Estuvo exacto. Estuvo ahí y el último que estuvo ahí, porque además fue el que alternó con otro paraguayo, con Zaguier, creo, la secretaría hace unos años. Hugo Zaguier Caballero. Exacto, alternaron ahí. Pero el Paraguay tiene condiciones pero de sobra para poder. El tema siempre es el liderazgo. No estoy hablando del tema de liderazgo presidencial, el equipo de gobierno y la inteligencia molesta. A lo que yo le llamo es la capacidad de propuesta, de hacer propuestas, de estudiar, de tener este tipo de molestia como el de China, que podrá ser acordarse o no acordarse. Yo soy el Uruguay, de todos los países, pero tienen que discutir. ¿Es posible que los presidentes de un proceso del Mercosur, que no ha hecho ningún acuerdo importante durante 30 años? Sí, a eso voy. 30 años. Y ahora... Es un merconada. Exacto. Para nosotros, por lo menos. Yo le llamo en forma técnica, no política, un muerto que camina. Claro. Y en todo caso ya va camino a ser embalsamado, pero lo digo técnicamente, no políticamente, porque cuando uno ve... Tuvimos una prueba que hubiera sido excepcional, canciller Abreu, cuando lo de la pandemia, que esa compra de vacunas la hubiéramos hecho en conjunto. Entonces íbamos a tener las cantidades correctas de las vacunas respecto a los países y a la población de cada uno, y también la rapidez, no como pasamos las de Caín nosotros acá en ese sentido, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que los países... ¿Por qué no se actuó en consecuencia? Porque los países no tienen amigos, tienen intereses permanentes. Entonces realmente tenemos que buscar ese tipo de solidaridad, pero que a veces lo más importante, hoy lo más importante es ganar una elección, no ganar una generación para que viva mejor. Y como la elección hoy... Y es triste eso. Exacto. Entonces las democracias... Porque uno llega y después, ¿qué hace? Es fácil llegar, por X razones. ¿Y después qué uno hace ahí? Parecía que en Estados Unidos no iba a suceder nada. Pero el señor Putin y el señor Trump le hackearon el email a la señora, los emails a la señora Hillary. Y entonces ahora los que están en guerra en el mundo son los que conspiraron internamente para la elección democrática en Estados Unidos. Entonces cuando uno ve esto, digo, dígame una cosa, ¿no será un festín de leones que nosotros todavía somos parte de actores de reparto sin darnos cuenta que tenemos que defender a nuestra gente y a nuestra región mirando con mayor sinceridad y no jugando a países grandes, algunos que no están en condiciones todavía de ser países chicos? Qué bueno. Bueno, nosotros charlando frente a los micrófonos y más allá de ellos también aquí con el secretario general de la ALADI, digo bien porque antes lo anunciaba como presidente, secretario general y también ex canciller, fue ministro del Uruguay, bueno, un montón de
ministro de Industria y Minería, o sea que sabe muy bien cómo se mueve la y parte energía. Y energía también. Bueno, Sergio Abreu Bonilla, ¿verdad? Sí, Bonilla. Así que secretario general de la LADI, ya dije, desde el 22 de diciembre del 2020, hace 2 años. Doctor en Leyes y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Uruguay. Después Universidad de la República en Uruguay. Máster en Administración Pública. University of Southern California, muy bien. Ejecutivo Senior en Seguridad Nacional Internacional, senador de la República Oriental del Uruguay, miembro del Centro de Arbitraje y Conciliaciones de la Bolsa de Valores de Montevideo y Cámara Internacional de Comercio, ministro de Industria, Energía y Minería, ministro de Relaciones Exteriores, un montón de cargos y sigue todavía esto, mucho. Bueno, ayer dábamos a conocer de que para los uruguayos hubo un aniversario muy especial porque era el aniversario de la jura de la Constitución, 192 años de la jura de la Constitución en el Uruguay, ¿verdad? ¿Es así? Uh-huh. Y ¿cuál es la, digamos, es muy larga esa historia de la independencia del Uruguay, que tiene un montón de pasos? Por eso es que a veces no retengo, pero 192 años de la jura de la Constitución. Es muy fuerte esa fecha y que ese no aniversario, ¿verdad? Y que no es el día de la independencia. Tampoco. Porque tenemos una serie de, no voy a hacer lo que yo generalmente doy en mis clases de posgrado, la historia de la identidad, de tres fechas de independencia que se confunden y 3 banderas que tenemos. ¿Así? ¿Cuáles son? La bandera uruguaya, la bandera de Artigas y la bandera Libertad o Muerte, que fue la bandera de los 33 orientales. 33 orientales. Que fueron los que liberaron, digamos, del yugo brasileño, por decir así, al Uruguay, pero que se incorporaban a las Provincias Unidas, de manera que eso era la independencia del Brasil, no es el día de la independencia de un Estado. En realidad, la independencia del Uruguay es en la Convención Preliminar de Paz de 1828. Y ayer, que yo estuve con todo el gobierno, obviamente, pues en mi condición de secretario de la LADI, ahora me disfrazo de diplomático, aunque también es cierto que soy senador titular, estoy de licencia. Pero ayer llego y un recuerdo muy interesante, esa jura de la Constitución se jura sobre la bandera de las 9 franjas que ustedes conocen, que eran los departamentos de las provincias, por decir así, del Uruguay. Para mí una de las banderas más lindas del mundo. Es muy linda, pero tenía un problema, que las 5 franjas que representaban las provincias era un estado que no tenía delimitado, no tenía sus límites. Recién estábamos negociando nada menos que con el uti possidetis del criterio jurídico del Brasil. Y las 4 banderas, que fue una de las tesis más importantes del único paraguayo que dio una disertación en la Sorbonne, en París, en forma fluida y de una clase magistral, fue el doctor Eusebio Ayala. Sobre el uti possidetis. Sí. Casado con una francesa. Exactamente. De apellido Durán. Exactamente. Y bueno, pero yendo a esto, se jura de la Constitución, que es la Constitución presidencialista, de poderes importantes, una Constitución, no votaba la mujer, los analfabetos, los militares, todo muy bien, era muy limitada, pero era el inicio de una estructura que llamaríamos la República. En el estrado había 4 banderas: la bandera brasileña, la bandera argentina, más allá de que haya modificado sus nombres, la bandera uruguaya y la bandera inglesa. ¿Por qué? Porque la participación del Reino Unido en la independencia del Uruguay no fue determinante, pero fue importante. Porque
obviamente el estado ese que querían en el medio, que hoy es una profesión, era lo que el mundo del comercio internacional quería para no quedarse directamente, exclusivamente vinculado a dos grandes mercados que serían Brasil y Argentina. Tanto así que el señor Lord Ponsonby, que fue el famoso, es una historia espectacular, sí. Lord Ponsonby cuando lo manda a Inglaterra, después en ese mismo año, 1830, es el que negocia la independencia y la división de los Países Bajos. Con la mismo criterio. Yo siempre digo, es el primer consultor internacional en creación de estados, más allá de consultor, no era el que definía. Pero era un hombre muy espectacular, porque además le decían le estoy contando esto como una anécdota, digo, porque es ayer cuando yo veía en la plaza, digo, ese 18 de julio de 1830 se engalanó con una figura de un... por eso lo del 18 de julio. Por eso, el 18 por eso ahí del 18. Está, que es la jura de la Constitución. Porque el 18 de julio es la fecha patria de ustedes. O una de ellas. Es la jura de la Constitución. Claro. Y por eso el 18 de julio. Y ese día había un italiano que se llamaba Schiapardi o algo por el estilo, que era un gran equilibrista. ¿Sí? Entonces el día que se jura la Constitución, en una monobicicleta de una cuerda desde 1830, desde el Cabildo a la mitad de la plaza, pasó por ahí arriba. Él recorre y todavía tira algunos fuegos artificiales. Qué fabuloso. Digo para que veas, era el recuerdo más, es como la avenida de Paillet. Sí. En la presidencia de Scherer acá, cuando fue el primer presidente que viajó en un avión cuando llegó acá y que fue una hermosa... Todas esas cosas se recuerdan, pero en 1830 la Constitución duró hasta 1917. Pasó por una cantidad de elementos que la iban de alguna manera... dejando en el costado, pero la realidad cambiaba enormemente. Pero en 1917 empieza el voto secreto, la representación proporcional, la garantía del voto para que no fuera un voto cantado y el comisario decidiera quién votaba. Y en el 42 vota la mujer por primera vez. 1942. Qué bueno. Pero todo eso se recuerda... nosotros la violencia... O sea, fue antes que el voto de la mujer en la Argentina, en el Uruguay. Y sí, fue en el 42, así que yo no recuerdo, pero sí fue antes. ¿Y cómo que se llama? Evita ya era, más adelante, fue en Evita murió en el 53. Sí, ya sé, pero con 33 años. Otorgó el voto a la mujer ella. Exacto. Quiere decir que el Uruguay se adelantó entonces. Exacto, como también había había un caso también en Ecuador muy interesante, de una famosa maestra que judicializó su voto y le permitieron votar. Dígame, ¿y usted cómo ve a la mujer hoy, digamos, para puestos claves, inclusive para presidir un Estado? ¿Cómo usted analiza eso? A mí yo nunca lo miré el tema en el sexo, sino primero en la preparación. Claro. Después en el secreto de querer. El sueño no tiene sexo. El que no sueña no tiene capacidades de concretar sus sueños, porque no. Entonces el hombre y la mujer, el ser humano tiene que soñar. Y si sueña y hace además no lo que quiere, si quiere lo que hace, que no es lo mismo. ¿Cómo es? Claro, una cosa es hacer lo que uno quiere, y bueno, a mí me da lo mismo. Y otra cosa es querer lo que uno hace. Querer lo que uno hace. A mí más de una vez, y mira, me han dicho, por suerte he caminado en la política, me han dicho, pero amigos queridos... ¿Hace cuánto que está en la política usted? Y yo creo que desde el vientre de mi madre. Así, porque uno nace
No la política, me gusta no el tema de las posiciones, el tema me gusta. Es decir, y ahí cuando uno comienza... Pero hay varias aristas con esto de la política, porque están aquellos que se aprovechan de la política y aquellos que realmente manejan la política en función de brindar lo que el pueblo necesita. ¿Y usted en qué lado está? Y el secreto es el juicio de la familia. Claro. Y el juicio del pueblo. Yo, gracias a Dios y al esfuerzo y a lo que mi padre me heredó en valores precisamente del Paraguay mismo, la paz, el diálogo, no a las armas, me decía. Las armas se saca el primer tiro cuando sabe, pero uno no sabe cuándo lo guarda. Y me decía eso, con eso yo me puedo sentir tranquilo cuando uno empieza a... Mira, te voy a hacer un cuento. Hace 4 años, en Río de Janeiro, en una reunión muy importante de defensa, habían dos gobernantes argentinos jóvenes. ¿Sí? Y me dicen, Sergio, ¿qué es la corrupción? Porque buena pregunta. Y yo le digo, bueno, es un estado de espíritu, pero también es un estado del bolsillo. Un estado de espíritu. Es decir, hay gente que le parece que es lo normal, porque el sacrificio que dice, mira, yo me dedico a la política y todavía no voy a poder meter la mano en esto un rato para vivir tranquilo. Y el otro es un estado de espíritu, un estado familiar. Le digo, yo te lo voy a medir así. Y lo digo porque yo tengo 4 hijos. Uno ha estado en Singapur, ahora está en España, el otro... y tengo cartas muy lindas de ellos sobre cómo ven a su padre y cómo lo ven todavía. 4 hijos. 4 hijos. ¿Y el mayor o la mayor? La mayor es abogada, estudió en Georgetown. Georgetown University. ¿Y qué edad tiene ella? Y ella tiene 41, 42. Se quiso venir, tuvo 2 hijos, ir al Uruguay y está con nosotros, está viviendo allá y él está en la corporación financiera del BID. Y le dijeron, bueno, pero si te vamos a perder porque te vas a ver tu familia, te nombramos en el Uruguay. Y así se quedó ahí. Bueno. Tengo otra mujer que es diseñadora espectacular de zapatos, le va muy bien, sí. le porta, es una empresaria con 3 hijos también. Tengo un varón que pobrecito le puse, como dice papá, llevo tu cara y tu nombre, porque le puse Sergio. Y es idéntico a usted. Y tengo ¿Y él qué hace? Él es abogado y está ahora al frente del laboratorio Merck Serono en ética y compliance en Singapur. En Singapur. Y ahora está yendo para España a radicarse. ¿Qué con le 2 dice hijos. el de Singapur? ¿Qué le dice? El de Singapur me mira como diciendo, papá, te admiro pero no te acompaño. Claro. ¿Disfruta estando allá? Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. No, ya sé, pero Singapur tuvo un cambio radical. Pero así. ¿Verdad? Claro, a eso voy. Él dice, por ejemplo, de que, bueno, no se puede comer un chicle. Claro. Bueno, hay que tirar ahí. Está la pena de los azotes, está la pena, bueno, todo lo que es una cultura distinta. Pero ahora está en Madrid, pobrecito, que hizo un cambio radical. Ahí pasó a la anarquía española. Sí, claro. Y bueno, y tengo el más chico que le gusta la música. Le gusta la música. Que ahora que tiene un estudio de música, que se graduó. ¿Y qué edad tiene él? 31. Perfecto. Ahora está en este momento en Miami. ¿Y él le ayudó a usted con esto de la música o no? Sí, pero somos otra generación. No, ya sé. Pero sí, no. Pero en mi la casa, parte técnica, ese tipo de cosas. En mi casa canta mi hijo mayor, canto yo y cantamos los 3 a veces algunas canciones. Cuando se casó mi hijo mayor, todos tocamos la guitarra, le cantamos, y él mismo salió del altar para cantarse a sí mismo en el campo. Salió del altar para cantarse a sí mismo. Cantamos aquella canción Virgen Morenita, India Inmaculada, aquella de Cafrune que cantaba con Marito. Sí. Pero la música paraguaya, por ejemplo, en mi casa es muy importante. ¿Ellos saben algo de Paraguay? Sí, no, porque han venido conmigo, han viajado. Pero digamos, ellos sienten cerca al Paraguay. Sí, lo sienten porque además lo conviven conmigo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mi padre siempre me dijo, no confundas identidades. Sí, dijo eso. Tú sos uruguayo, siempre decía, pero
de la sangre que tenés para heredar la paz y no la guerra, para ser un hombre que defienda la inmigración y superación de un inmigrante. Qué bueno. Porque los cuentos que yo tengo de mi padre, en esas pensiones. ¿Cómo era su padre? Mi padre era el tío Tito, que le llamaban acá. Sí. El tío Tito era hermano del tío Nanú, que era casado con María Raquel de Gasper, y éramos todos, bueno, por eso somos primos hermanos de mi querido y añorado Emilio, mi primo. Y sentimos mucho su partida. Exacto, y yo tuve con él una cercanía familiar y amistosa. Excelente ser humano. Pero realmente para mí, más allá de que se pueda creer o no creer en tener fe, el ser humano de esa naturaleza. Fuimos muy amigos nosotros y compañeros de colegio. Ah. Claro, sí, él fue compañero mío, comenzamos juntos prácticamente. Yo estaba en Estados Unidos. Esa querencia siempre hubo, más allá de vernos o no, ¿verdad? Mira, yo estaba en Estados Unidos estudiando muy joven y eran las Olimpiadas de Montreal. Y estaba, pero era cuando digo joven, estaba en los 30 años, estaba estudiando con mi señora y de repente veo en las Olimpiadas empieza a desfilar una bandera paraguaya con una persona sola. Y yo digo, mirá, vos tenés imágenes ahí de Emilio. Va y la bandera paraguaya, le digo, mirá, ¿quién va? Era Emilio. Claro, que iba a las Olimpiadas de Montreal solo, porque estaba nadando en Indiana, en la Universidad de Indiana, y después. Y yo decía, ¿qué imagen más linda, un paraguayo que tiene el orgullo de llevar su bandera y era el único que estaba en las Olimpiadas, ¿no? Y usted no sabía, sabía que era él. No, yo estaba en contacto con él. No, ya sabía, perdón. Ya sé, estaba ahí con él. Pero si yo me acordaré estas bajadas del tranvía 5 por la calle España, pasando por Perú. Sí, me emociono, pasando por Perú, dando vuelta el Belvedere, entrando por la calle Palma. Se emociona. Claro. Y hoy lamentablemente no tenemos ni tranvías. Ni tranvía. Antes teníamos los tranvías que antes de que se erigieran las hidroeléctricas, estas enormes que tenemos ahora, era un transporte eléctrico en era Asunción. Espectacular, se sentía claro, pero era eléctrico. Y eso es lo que yo digo, ¿por qué no vuelven los tranvías modernizados? Por favor, por supuesto, bueno, te voy a hacer un cuento para que vean lo que es la emoción. En Montevideo hubo tranvía, hubo tranvía, pero desaparecieron hace 60 y pico de años. Claro. Después hubo troleys que eran enganchados. Yo una vez siendo canciller, me dicen... me nombran canciller y el presidente Rodríguez, que estaba ya en la última etapa, porque después yo participé de la asunción del presidente Guasmosi, me dice, lo vamos a condecorar. Y esto es un tema que vale la pena compartir. Y lo voy a hacer sin emocionarme, porque no termino de emocionarme con esto. Y entonces yo, como buen uruguayo, vengo en el avión canciller y me traigo a mi familia. Claro. Estaba en la pista del aeropuerto Petirosi, y yo veo formado la escuela militar. Digo, se debe ir alguien, dije yo. Porque el uruguayo es muy en eso, somos muy... Pero resulta que cuando llegué al avión sube un coronel y dice, el presidente le ha declarado honores por ser hijo de un guerrero del Chaco, así que lo convido a revistar las tropas, con banda. Muy bien. Y yo le digo, ¿puedo hacerlo con mi padre que lo había llevado? Sí, claro. Bueno, ¿cómo no? Me dijo. Mi padre me acompañó, caminamos, esos 30 metros serían. Cuando yo me doy vuelta me agarra del brazo y me dice, mi hijo, ahora me puedo morir tranquilo. Bueno, eso, después la familia me hizo un asado precioso de todo. Qué bueno. Pero eso es lo que uno lleva, lo demás... es cháchara. Lo demás es cháchara. Sí. Por algo, algunos, sobre todo de madera, todos no tienen bolsillos. Sí, así. Bueno, ¿y usted va a visitar al presidente Guasmosi? Sí, lo voy a ver porque somos parientes, además. Sí. Claro. ¿Por qué lado? Por los Sosa. Por los Sosa. Ugarte, Sosa Gaona. Sosa Gaona, el obispo Sosa Gaona. Era tío abuelo mío.
Sí. Y me fue a confirmar al Uruguay cuando yo era muy pequeño. Estamos hablando del Preconcilio de Trento, ¿no? Pero fue. Y después yo, y tengo toda una historia de todos la familia, que estoy escribiendo el libro ahora, un libro sobre toda la historia, que es muy interesante. Uno de ellos, no es en homenaje al otro cuadro, era Manuel Ferreira Sosa. Manuel Ferreira Sosa. Era mi tío abuelo también. El olimpista. El olimpista. Y bueno, tengo una historia muy, muy linda. Yo soy hincha de River en Uruguay, River Plate, un cuadro chiquitito, que tiene la camiseta del seleccionado paraguayo, por eso soy hincha. Sí. Pero no tenemos barra brava, tenemos barra breve. Somos uno. Pero digo, todo eso son recuerdos que uno lleva sin dejar de ser lo que es. Pero espero no dejar un recuerdo, por lo menos para que alguien baje la cabeza cuando a un hijo le hablen de su padre. Claro, qué calidez tiene usted, transmite usted, y es muy bueno recordar al padre, al progenitor, porque sin el padre, qué sé yo, por ahí no hubiéramos estado ya aquí tampoco, ¿verdad? Él me decía una frase que siempre la digo yo, Sergio, yo te doy el estribo. Si el pingo o el caballo te tira, es un problema tuyo. Pero tú, el estribo es lo que tiene que hacer un padre. Hay que apearse ahí. Ahí mismo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos dos. Mi hermano estaba acá en el Paraguay viviendo, trabajando en el BID, era un experto en materia agrícola, falleció hace unos años, desgraciadamente, pero también, bueno, ¿cómo será que murió en el Uruguay, pero estaba acá en el Paraguay viviendo, como un experto? Mayor. Un año mayor. Se llamaba igual que mi padre, Marcial. Marcial. Por eso este amigo Marcial Pato. Claro. Se llamaba Marcial. Claro, porque el abuelo Marcial Abreu Sosa se llamaba Marcial, y casado con doña Matilde, que era una famosa abuela que tuvimos, pero es una historia familiar que no a todos nos interesa, pero es muy lindo recogerse en los afectos de la familia. Pero tienes que ir a visitar a tus primas. Bueno, tengo las Abreu de Gasper. Sí, bueno, estoy en contacto. Están sin los varones. Exacto. Así que tu presencia entre ellas pero va a ser fundamental. Yo estoy en contacto mucho con María Gloria, que está también acá con las otras, a Silvia, Teresa, es mi amiga de Silvia, toda la vida. Teresa, Queenie, Teresa también, por supuesto. A mi primo Luis Molas, que tiene 90 años, que parece el cuñado de Chiquitunga. Cuñado de Chiquitunga. Claro. Sí. Casado con Caractina Guyari. Claro, así. No, así que sí, mira. Usted sabe que yo soy Masi Guyari, ¿verdad? Sabía, por eso. Mi madre fue prima segunda de Chiquitunga. De Chiquitunga, bueno. Prima la segunda. Señora de Luis, que me va a matar porque lo estoy diciendo en la radio, a veces no le gusta, la señora que falleció, pobrecita, hace muy poco, era hermana de Chiquitunga. Claro. Y todo eso lo vamos... Pero usted tiene un background totalmente paraguayo, ¿eh? No, pero además lo trabajo... se nota. Y lo felicito, canciller doctor Abreu, Sergio Bonilla, estuvo con nosotros, hablamos más de la cuenta, pero yo quisiera que se quede él toda la mañana, ¿verdad? Porque... tantas cosas tiene y no tocamos un montón de ellas tampoco, porque la parte de la historia, todo eso, pero un gran placer. Y usted sé que ¿cuándo comienza lo de la... Mañana empieza, tengo a la mañana, a la tarde tengo la terapia yo, después los presidentes que vengan verán si juegan un poco al truco y eso van a ver. Pero ya no viene el de Brasil, No sé, bueno, por eso es una lástima, porque sin diplomacia presidencial no hay integración. Claro, no hay integración. Y bueno, esperemos que avance el Mercosur de alguna manera y que nos brinde algo, porque se fundó acá y qué sé yo, queremos. Les voy a hacer un mensaje final, porque yo cuando uno está, acá hay una cámara. Mensaje, cuando yo tenía 12 años, sí, era el colegio de los salesianos, sí, donde había ido Monseñor Sosa Gaona, se había recibido allá. Sí. Mi abuelo había sido su padrino de vinajeras. Sí. En 1912 era eso, estamos hablando, y entonces me dicen,
al niño Abreu, que le decían el paraguayo, me dice, vamos a saludarlo al director en un saludo políglota. Políglota. Así que lo vas a hacer en guaraní. Yo llego a mi casa y le digo, papá, no tengo la menor idea. Bueno, el viejo escribía y escribía. Y al final llegó y esto fue lo que yo le transmití. Así. Ñandepa irubilla. Dera iju jape de santo árape. Dera ucueraroy meba coape. Lo yerureñan de yarape, tandero basato y chaporán. Qué bueno. Eso Qué bueno, eso es lo que la transmisión de que nosotros que estamos aquí queremos. Pero eso me quedó de memoria de los 12 años. De los 12 años. Y eso, a ver, ¿qué dice? Nuestro Padre Superior, Sí. Ñandepa Irubilla, nosotros que estamos en el día de tu fecha acá, le pedimos al Señor te colme de bendiciones. Qué lindo, qué rico, qué lindo. Y lo repetí el otro día cuando el gobierno paraguayo me dio el poncho de hilos. El poncho de hilos. En la LADI, que tengo unas fotos muy lindas con el embajador Benítez, que tuvo realmente ahora acaban de otorgarle el mismo poncho al doctor Luis Alberto de la Calle Herrera, Sí. pero fue una cosa muy linda. Y yo traté de repetir en guaraní ajustado a eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo felicito, Sergio Abreu Bonilla, canciller, muchísimas gracias por estar acá. Que reciba usted, digamos, esa calidez del pueblo paraguayo, porque Paraguay es un país cálido, ¿verdad? Por más que tengamos una temperatura baja ahora, pero la gente es cálida y más sabiendo de que usted es también, por su humanidad, corre sangre paraguaya, entre paréntesis. Y de un país tan caro a los afectos como es el Uruguay, porque si no tenemos frontera con el Uruguay, pero yo creo que tenemos mejor relación, siempre hubo con el Uruguay, ¿verdad? Entre Uruguay y Paraguay hubo una relación mucho más estrecha. Parece mentira, pero es así. Y yo apunto a eso, de que el Paraguay tiene que apoyar al Uruguay y que juntos ambos países se apoyen mutuamente y logren los objetivos como pequeños países del Mercosur, pero grandes en un montón de cosas. Como la historia mandó y la historia fracturó. Así que eso es lo que tenemos que hacer, no contra nadie, es a favor de nuestra gente. A favor, sí, claro. Y ese es el gran tema. Y no sé quién lo dijo de cualquier filósofo, pero los que viven mal y los que tienen dificultades, esos necesitan vivir dignamente. Dignamente, claro. Y no le pongamos la ideología, porque ponerle la ideología es clasificar a la gente por las ideas. Muy bien lo que dice, muy acertado. La Vie en Rose, ¿usted conoce este tema? Pero... La Vie en Rose, aquí está, sella esta presencia del canciller Abreu Qué con linda. Nosotros. Jason Lux y Nieka Moss, dos chicos muy jóvenes que avanzan con su música. La Vie en Rose, y nada menos que con esa con esta tradicional canción de Francia. de Francia. A ver, y la mañana también avanza, 5 para las 11. Gracias, canciller. Muchas gracias, un gusto y un saludo.